Aquí el cucú de las praderas. Hace 4 o 5 años no imaginábamos que hubiera tanto donde elegir en un mercado respecto a los micrófonos inalámbricos. Hablo de micrófonos inalámbricos para usuarios normales, ¿no? De andar por casa, no sistemas profesionales que ya existían, eran carísimos y solo podíamos soñar con ellos. Llegó un día Rode y puso todo patas arriba, demostrando que se podía hacer con esta cosita un micrófono pequeño, inalámbrico, relativamente económico. Saramonic es una marca que ya lleva tiempo haciendo micrófonos de todo tipo, ha destacado siempre por buena calidad. En esta ocasión ya está repitiendo con los inalámbricos, añadiendo más prestaciones y más funciones, con un conjunto que creo que cualquiera que se dedique un poco al vídeo puede satisfacer sus necesidades. Hablo de los Blink 500 Pro X, 3 unidades, 2 emisores y un receptor, que vienen incluidos con una especie de caja cargador con batería, que es muy práctico en ciertas circunstancias y sobre todo si no necesitas utilizar los 2 micrófonos, pues siempre tienes 2 para ir intercambiando e ir cargando, por lo cual su uso sería casi ilimitado. Dejarme contaros las cosas que me gustan mucho y un par de detalles que quizá yo hubiera cambiado. Vamos a empezar con las unidades en sí, porque son muy chiquititas, muy ligeras, bastante bien terminadas, no tienen ningún misterio y las 3 tienen cada una su pantalla para la configuración de volumen, para el mute, para todas las funciones que queramos, estéreo, mono, y todas podemos desde cualquier pantalla hacer los ajustes. Se pueden cargar tanto con estos conectores que tienen en la caja, se ponen a cargar automáticamente, como tienen su USB-C para que no tengamos que depender siempre de la caja, los podemos cargar con cualquiera. Tienen su micrófono incorporado, por supuesto, las 2 unidades emisoras, y tienen su entrada de micrófono, porque también otro detalle de este conjunto es que incluye 2 micrófonos de solapa o lavalier. Las unidades, el micrófono incorporado en los emisores traen, como veis, un antivientos. Los de solapa solo traen una espuma, no traen antivientos. Además, la unidad receptora que está ahí puesta encima de la cámara tiene también una salida para auriculares por si vuestra cámara no lo tiene o queréis fácilmente enchufar unos auriculares y controlar el audio. Sobre la batería, yo como me gusta mantener las cosas cargadas y en cuanto llego a casa cargo, he estado utilizándolos en diferentes circunstancias, tiras y tiras de ello, y no sé deciros una cifra exacta, pero no es un tema para preocuparse la batería. Os diré que funciona un pelín mejor que el Rode. Ahora sí, si me giro, si llegáis a verme por ahí, pues funciona bastante bien. Pero vamos a irnos a una distancia normal, porque me queda probar el micrófono que viene incorporado de solapa. Probando 1, 2, 3, Melontech con micrófono de solapa. Melontech con micrófono de solapa, Melontech sin micrófono de solapa. Probando 1, 2, 3, Melontech. Probando Melontech con micrófono de la unidad. Y ahora volvemos al micrófono de cable, de solapa, lavalier, como le queráis llamar. Una vez los tienes configurados, veo que tienes que los niveles de audio subirlos un poquito en comparación con los Rode, si no se queda el nivel un poco bajo, pero una vez los tienes configurados, pues como a mí me gusta, los colocas, te lo pones, enciendes, compruebas que están bien conectados y a funcionar, sin ningún tipo de misterio. En cuanto a la calidad,
La calidad, genial. Aíslan un poco más de los ruidos exteriores o los ruidos que tengamos alrededor, lo cual en ciertas circunstancias puede ser muy bueno. A mí hay veces que sí me gusta escuchar a los pájaros. O el ruido de fondo, pero funcionan muy bien. No te dan ni un problema en 3 semanas que los llevo utilizando, ni un problema de interferencias, ningún problema de desconexión, ningún susto, ninguna estridencia. Mantienen muy bien todo, que es lo que se trata al final, tener algo que puedas confiar. Dejadme contaros únicamente 2 detalles que yo, para mi uso, los hubiera variado. Lo he visto en más reviews y es verdad, la caja es enorme. Cuando queremos algo portable, no sé, pensamos un poco en lo que DJI ha hecho, ¿no? Que es una cosita muy portable, y si ya nos metemos en hacer una cosa tan grande, pues hubiera buscado sitio para todos los accesorios, para no tener que llevarlos aparte. Yo, lógicamente, cuando me llevo la mochila y voy a patear, pues no me llevo esto, es demasiado voluminoso y delicado quizá para llevar en una mochila. Y como resumen, como conclusión, me gustaría comentaros que al aislar un poco del ruido de fondo es posible percibir, según la ecualización que tengas, un poquito más de ruido de fondo quizá que con los Rode. Te da una calidad diferente y todo esto es un tema de edición al final, pero tienes que ver cómo te gusta el sonido. Yo en este vídeo, tanto el Rode como el otro, no están editados el sonido, es tal cual salen, y al final, si lo vais a utilizar repetidamente, pues os recomiendo generar, pues lógicamente, un filtro donde, acorde a vuestra voz y sin tener ruido de fondo, encontréis ese punto mágico que os guste. Voy a seguir utilizando unos meses estos micrófonos y os iré comentando porque voy variando un poco. Un día utilizo unos, otro día utilizo estos, porque creo que para daros un veredicto final, o si lo recomiendo o no, las cosas hay que utilizarlas. Estos llevan ventaja porque llevan unos años conmigo, así que voy a darles un poco más de caña y os comentaré. En principio creo que es un producto redondo que funciona muy bien. Ya veis que tampoco he podido sacarle muchas pegas. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Cucú, cucú! Aquí el cucú de las praderas.